Va. Y vamos a compartir. Muy bien. ¿Se ve la pantalla del seminario 14? Sí. Vale. Muy bien. Bueno, pues para empezar, pues un poco el entender cómo puede ser que la acupuntura trabaje sobre algo tan complejo como pueda ser pues el ciclo, la ginecología, la fertilidad, ¿no? Sabiendo que desde el punto de vista de medicina occidental nos están hablando de que todo esto se produce por una fluctuación de hormonas, ¿vale? Que se producen en la pituitaria, la FSH, la folículo estimulante o la LH, la hormona luteinizante, que van a producir una respuesta a los ovarios, que van a producir estrógenos o progesterona, y que en el baile de esas hormonas, pues se van a estimular los folículos, las trompas y el endometrio de una manera distinta en cada momento del ciclo para que se produzca algo, ¿vale? Entonces, la medicina china nos habla exactamente de lo mismo, pero en términos de chi, de sangre, de yin y yang, que en su cambio a lo largo del ciclo van a producir pues que el útero esté produciendo células o que se hinchen o que venga la regla o que se produzca la ovulación, ¿vale? Entonces, al final, los términos que nosotros usamos se pueden equiparar a los términos utilizados en medicina convencional, ¿vale? No nos tiene que chocar. Estamos hablando de lo mismo con un idioma distinto, ¿vale? Entonces, lo que sí que es importante tener en mente es que, pues que eso, que tiene que haber una fluctuación, que no va a ser, lo patológico sería que hubiese una estabilidad. Tiene que haber un equilibrio, pero dinámico, en el que va a haber una fase del ciclo, la primera fase, que es desde la llegada de la regla hasta la ovulación, que la vamos a considerar fase yin, y luego, una vez que se produce la ovulación, entraríamos en una fase yang, en la que, bueno, que va a terminar cuando llega la regla y que tiene que darse otro tipo de circunstancias y que vamos a ver ahora en detalle, ¿vale? Pero volviendo un poco a la diapositiva de la medicina convencional, pues vamos a ver que en esa fase yin, que empieza desde el primer día de sangrado, el día 14 es la fase folicular, la fase yin, y vamos a ver en esta primera gráfica, ¿veis mi puntero de ratón? Sí. ¿Vale? Sí. Pues vamos a ver, esto es la temperatura basal, ¿vale? La temperatura tomada cuando nada más despertar por la mañana, y vamos a ver que en esta fase folicular la temperatura es más baja, que es la fase yin, que la fase yang, ¿vale? Y una de las características del yang, pues será el calor, ¿no? Entonces, cuando se produce la ovulación, esta temperatura debería de subir, y si no sube, pues nos está indicando que hay un problema a ese nivel de cambio de yin a yang, o que no haya suficiente yin, o que el yang no está respondiendo, ¿vale? Bueno, pues esa sería, aunque no lo vemos en este seminario, que se ve en el de experto en ginecología, sería una forma de diagnosticar problemas que pueda haber en torno al aspecto de la salud ginecológica y que nos podría dar datos para abordar, por ejemplo, un problema de fertilidad, ¿vale? Porque es bastante frecuente encontrar problemas a ese nivel, que se manifiesten en ese nivel. Y como habíamos visto, en el diagnóstico había veces que se mezclaban tantas cosas que era como un poco complicado poder saber qué era lo prioritario, empezar a tratar, pues saber interpretar esos cambios nos puede ayudar a centrar el diagnóstico y a trabajar sobre algo, y también poder ir viendo cambios más allá de que la persona
pues nos pueda decir si nota algo o no está notando nada. Vale. Bueno, pues recordamos que la sangre es uno de los elementos más importantes que van a marcar la fisiología de la mujer, va a hacer que aparezca la menstruación, va a hacer que haya una fertilidad óptima, va a permitir que se pueda producir un embarazo y también que pueda llegar a término con un parto, ¿vale? Va a ser fundamental también en el tema de la lactancia. Sin una buena nutrición por parte de la sangre, sin una sangre de calidad y en suficiente cantidad, puede ser que no aparezca la lactancia y desde luego también va a marcar la menopausia. Si recordamos que la sangre tenía una naturaleza yin, pues esto es lo que podemos, es por esto por lo que podemos decir que la naturaleza o la constitución fisiológica de la mujer es yin según la medicina china y que es una sustancia vital que es comparable con el chi, la energía vital. Por tanto, la sangre sería la representación material del chi, es decir, que si la sangre está en insuficiencia, pues es evidente que el chi no puede estar tampoco demasiado bien y que la vitalidad de esa persona pues tampoco va a estar bien. Recordamos también de otros seminarios, la sangre era el alimento del organismo, ¿vale? Es la responsable de llevar los nutrientes, los líquidos, el oxígeno, a todas las células del cuerpo. Y que una cosa está, y que es importante, en comer alimentos con una calidad suficiente, pero no hay que olvidar que se tiene que producir una absorción, una transformación, una asimilación, y que realmente eso es nutrir, ¿vale? Entonces, si el elemento tierra, que es el encargado de producir esa transformación, no tiene la fuerza suficiente o no está en equilibrio, pues por mucho que la persona coma bien, pues es posible que no se esté nutriendo adecuadamente, ¿vale? Entonces, la importancia de la tierra en cualquier patología se vuelve a manifestar una vez más, pues, en este tipo de problemas. Y muchas veces olvidamos y nos centramos más, bueno, pues a ver, siempre pensamos en riñón, en tema de fertilidad, siempre pensamos en riñón, pero muchas veces podemos olvidar que a lo mejor esa persona tiene problemas digestivos y no se nos ocurre que pueda estar afectando a su fertilidad, ¿vale? Y es, como vemos aquí, un elemento central. Otra característica del tema ginecológico, pues es el útero, que es considerado un órgano extraordinario, porque de aspecto es un órgano Fu, porque es hueco, pero almacena una esencia pura, como puede ser el feto, ¿vale? Entonces, en su acción sería un órgano Zan, por eso es considerado un órgano extraordinario. Y tiene funciones en el almacenaje y expulsión de la sangre menstrual, en, digamos, cuidar y nutrir al feto y en colaborar con el momento del parto. Y hay un par de, bueno, hay de hecho 3 meridianos que atraviesan el útero, que es el Chomai, el Renmai y el Dumai, pero principalmente en tema ginecológico, Chomai y Renmai son los que con los que más vamos a trabajar habitualmente, ¿vale? Que tienen una relación directa con la menstruación, con la posibilidad de embarazo. Y gracias a ellos también la sangre de corazón y el yin de riñón pues pueden estimular al útero. También tener en cuenta que cuando en medicina china hablamos de útero, nos estamos refiriendo al útero, pero también a los ovarios, a las trompas y a la vagina, ¿vale? Todo eso en medicina china es útero. Y como decíamos antes, pues normalmente solemos mirar más el hígado, mirar también el bazo, ¿no? Como hemos dicho antes, aunque se nos olvida también un poco. También el riñón, ese sí que no se nos olvida en el tema ginecológico, pero muchas veces olvidamos también al corazón. Luego vamos a ver que el corazón tiene un vaso que conecta directamente con el útero y la importancia de que riñón y corazón estén equilibrados para que en un momento clave del ciclo se pueda producir la fecundación. Por tanto, el aspecto emocional va a tener un papel muy importante en la fertilidad, no solamente en la fertilidad, sino en toda la esfera ginecológica.
y vais a encontrar pacientes que no consiguen quedarse embarazadas, que de repente se van de vacaciones, les baja el nivel de estrés y se quedan embarazadas. Vale. En principio, entre comillas, la duración correcta del ciclo menstrual debería ser 29 días y medio, que es lo que dura el ciclo de la luna. En medicina occidental, cuando una mujer va a consultar algún tema de fertilidad o ginecológico, si tiene la regla entre 25 y 36 días, se va a considerar normal, pero desde el punto de vista de medicina china, cuanto más cerca de 28, 29 días, mejor. ¿Vale? Por tanto, y sobre todo en fertilidad, debe ser lo primero a ajustar. Es decir, que hay veces que nos dejamos, haciendo el diagnóstico, nos dejamos aturullar con toda la información que obtenemos y olvidamos que lo primero debería ser intentar acercar ese ciclo cuanto más posible a esos 28-29 días. Vale. Bueno, pues recordar un poco que el riñón es el responsable de la información genética, que cuando baja esa energía los genes se van deteriorando y que por tanto va a impedir o a dificultar que se pueda producir ciertas cosas que nos gustarían, que ahora veremos, ¿vale? Que es importante en el tema de reproducción y hormonas, ya lo sabemos, conexión entre sistemas, almacena la esencia. El bazo, energía, metabolismo, digestión, eliminación. Muy importante también en este aspecto, como en cualquier otro de la salud. El corazón, los procesos mentales, la circulación, muy importante en el tema de ginecológico, y también como una parte en la formación de sangre que va a llegar al útero. El hígado, con la importancia de mantener las vías de paso disponibles y abiertas, que va a favorecer y que deberemos vigilar en los momentos de cambio. Hemos visto que tiene que haber una fluctuación, pues cada vez que pasamos de una fase a la otra, es muy importante comprobar cómo está el hígado y ayudar a desobstruirlo en caso de que lo esté, para que se pueda producir esos cambios. ¿Vale? La importancia de las emociones y de la expresión de las emociones para que el hígado no se bloquee, y desde luego juega un papel muy importante en el almacenaje de la sangre y en que pueda haber durante todo el proceso del ciclo un endometrio de calidad y que lleguen nutrientes. ¿Vale? Y el útero, que bueno, pues se considera el palacio del nuevo ser, que tiene una conexión con corazón y riñón, y que luego hay unos meridianos extraordinarios que lo atraviesan y que por tanto van a tener una acción fundamental sobre él. Por ejemplo, Chonmai, que es un vaso central, y aunque tenemos algún punto en superficie, pero en principio es un vaso que va por el, digamos, como si fuese un eje central, ¿no? Comunicación con otros meridianos, un poco como todos los extraordinarios, pero tiene una importancia fundamental con todo lo que tiene que ser la sangre. Se le considera el mar de la sangre, ¿vale? Por tanto, en problemas en los que el chi también no esté circulando en la dirección adecuada o hay un estancamiento de sangre, pues puede ser un meridiano que nos puede ayudar, ¿vale? Del Chonmai salen el Renmai y el Dumai. Renmai lo consideramos el mar de la sangre, por tanto, perdón, el mar del yin, por tanto, cuando haya algún problema de insuficiencia de yin, que ya sabemos que puede ser complicado regular, pues puede ser bastante interesante trabajar sobre este meridiano para conseguir hacer un aporte extraordinario de yin y de nutrición yin a los órganos. Haciendo conexión con medicina convencional, pues tendría importancia en la producción de estrógeno. ¿Vale? Dumai sería el que regula el yang, por tanto, por ejemplo, en insuficiencias de yang, podríamos tirar de esa reserva que tenemos ahí para proveer a los órganos con esa energía.
y estaría más relacionado con la testosterona, con la progesterona, ¿vale? Que son hormonas más yang. Y luego tenemos un meridiano extraordinario que es el Dai Mai, que es el vaso cinturón, ¿vale? Que es el único horizontal, que va a conectar a Chon Mai, Ren Mai, riñón, hígado y bazo, y que por un lado nos puede ayudar a drenar cuando hay un problema de exceso de humedad, por ejemplo, cuando hay un flujo abundante, problemas de infecciones frecuentes, ¿vale? Para ayudarnos a drenar ese exceso de humedad, pero también cuando hay problemas, por ejemplo, de abortos espontáneos, que nos podría estar indicando que hay una tensión inadecuada en este cinturón que de alguna manera rodea toda la zona del yao inferior. Bueno, pues si ahí perdiésemos, por ejemplo, tono, se podría producir un hundimiento que hiciese que la mujer tuviese pues, abortos de repetición, ¿vale? Espontáneos, y que podríamos ayudar tonificando o fortaleciendo, equilibrando este meridiano. Vale. Bueno, pues si empezamos hablando de la primera parte del ciclo, estaríamos hablando de la fase folicular, folicular porque es cuando se empiezan a estimular los folículos, también es conocida como fase proliferativa porque en un primer momento lo que va a hacer es proliferar folículos, ¿vale? Se van a empezar a estimular y de ahí el nombre. En esta fase vamos a tener una dominancia estrogénica frente a progesterona que veremos que dominará más en la segunda fase. Entonces, esta primera fase la consideraremos, esta hormona, que está dentro de la primera fase que la considerábamos yin, pues aunque ya os decía que todo lo que sea hacer una traslación directa de medicina china a medicina occidental va a dejar muchas cosas fuera, pero en principio podríamos pensar que el estrógeno, los estrógenos, son una hormona yin, ¿vale? Y la progesterona, pues una hormona yang, ¿vale? Porque además cuando se empieza a segregar la progesterona es cuando sube la temperatura del cuerpo. Vale. Y eso es lo que pensamos cuando comienza el ciclo, ¿no? Pues que hemos entrado en una fase yin. Pero lo que normalmente suele ocurrir es que nos olvidamos de algo fundamental y que va a condicionar pues, el resto del ciclo y desde luego la fertilidad, que es qué está ocurriendo con el endometrio. Realmente el inicio de ciclo es para los folículos, pero el endometrio se tiene que eliminar, es el endometrio viejo del ciclo anterior y es súper importante que se elimine adecuadamente, que no queden restos, ¿vale? Porque si no ya va a marcar el próximo endometrio que tiene que crecer, se va a ver condicionado por restos del anterior, con lo que va a haber una calidad inadecuada. Entonces, si durante la regla, durante el sangrado, hay síntomas como dolor o coágulos o algún tipo de alteración, pues puede ser un momento adecuado, no solamente en ese momento, sino trabajar desde antes para que ese flujo de sangre, que lo que está manifestando es un vaciamiento del Chon Mai que está guiado por el Ren Mai, ¿vale? Hay que trabajar para eliminar esos síntomas que lo que nos están indicando es que no se está produciendo adecuadamente. Hay que favorecer ese fluir natural, porque ahora vamos a ver pues lo que os decía, que puede condicionar una fertilidad totalmente. Tú te estás centrando en el riñón, te estás centrando en otras cosas y a lo mejor estás olvidando que es que esto es justo al principio, esto va a marcar el resto del ciclo. Entonces, muy importante, ¿vale? Muchas veces se recomienda no tratar durante el sangrado, pero si hubiese síntomas, quizá podría ser idóneo o pensar que podríamos trabajar también durante el sangrado, también antes, pero podría ser indicativo de que hay que trabajar también en este momento. Entonces, lo que vemos durante ese sangrado es que se tiene que producir una destrucción, tiene que eliminarse tejido viejo
Y para ello, para que luego se pueda producir un endometrio sano que favorezca la implantación del óvulo fecundado, pues lo que vamos a necesitar es que la sangre y el chi pues estén en el mejor estado posible. Bueno, pues lo que decíamos antes, volvemos a los ovocitos, a los folículos. Se empiezan a estimular con esas hormonas que se empiezan a producir y que veíamos que era chi y sangre, perdón, yin y sangre principalmente, se empiezan a estimular, empiezan a aparecer, empiezan a crecer, hay un reclutamiento y se empiezan a engrosar pues una cantidad. Luego, según va avanzando el ciclo, hay uno de ellos que se va, digamos, destaca entre los que se han reclutado y es el que va a continuar desarrollándose, y en una fase folicular tardía lo que se va a producir es la ovulación, ¿vale? Se va a romper ese folículo para que pueda salir el óvulo y va a quedar una cicatriz que es el cuerpo lúteo y que luego veremos qué es lo que hace. Vale. Bueno, pues al comienzo del ciclo los folículos idealmente deberían estar por debajo de 4 milímetros, pero para que se puedan estimular lo que vamos a necesitar es que haya ciertos factores, ¿vale? Que en medicina convencional va a ser fundamental el estado de la FSH, y de lo que nos está hablando es cómo está el yin de riñón, ¿vale? Entonces, lo que vamos a ver en mujeres según van cumpliendo años, pero es muy frecuente que vengan también a consulta chicas jóvenes, pues que tienen niveles hormonales alterados, como si, bueno, pues como si se estuviesen acercando a la menopausia cuando realmente debería quedarles todavía tiempo, ¿vale? Es también muy habitual, pues eso, con el cambio de estilo de vida en el que hoy en día afortunadamente nos podemos permitir ciertas cosas que antes eran impensables, como por ejemplo trabajar en algo que nos guste, en un porcentaje alto de la población, que antes era impensable, antes era encontrar trabajo y que tuviese salida, y eso era lo importante. Pues ahora también lo que se produce también con la incorporación de la mujer al trabajo es intentar buscar un mínimo de seguridad, y eso puede hacer, y lo vemos en consulta, es que las mujeres que vienen consultando, sobre todo para tema de fertilidad, pues son bastante más mayores que lo eran nuestras madres o nuestras abuelas. Y eso tiene pues un perjuicio, que es como todo, tiene un lado positivo, pero también tiene un lado negativo. Y el lado negativo en este sentido, pues es que el yin de riñón de esa persona pues ya no va a estar como cuando tenía 20 años. Y pues un poco también lo que hablamos en el curso en directo, ¿no? Que como la persona muchas veces no entiende muy bien cuál es el mecanismo de acción de la acupuntura, pues viene buscando un poco el milagro. Y como es un milagro, pues da igual en el estado en el que estén, y con milagro pues todo se puede conseguir. Y bueno, yo creo que hay que mantener un poco los pies en el suelo, porque sí que es verdad que si tonificamos el yin, si mejoramos ese yin, puede mejorar el desarrollo folicular, puede mejorar las hormonas, pero no va a cambiar el ADN. Por tanto, en mujeres de edad, pues en torno a los 40 años, pues por mucho que hagamos, estamos más limitados, pero aún así se puede conseguir. Y yo tuve el caso de una mujer que vino con su pareja, fue de las pocas que vino con su pareja a tratarse, y tenía, si no recuerdo mal, 42, 43 años cuando vino por primera vez a tratarse, y llevaban un año intentando conseguir el embarazo. Bueno, pues un poco por tema laboral lo habían ido posponiendo, habían ido cultivando su vida social,
intentando escalar en el trabajo para conseguir una seguridad, y cuando por fin se habían dado cuenta de decir, ostras, que esto hay que mirarlo ya, pues era un poco tarde. Estuvimos trabajando, no recuerdo exactamente si 6 meses, no me acuerdo. Estuvimos una pareja comprometida, ¿vale? Pues que entendían pues que no era el mejor momento para, digamos, físicamente o fisiológicamente para tener hijos, pero que tenían la ilusión y que estaban dispuestos a trabajar, ¿no? Que no es la típica persona que desde la primera sesión te está diciendo, ¿y cuándo voy a notar resultados, no? Te mete ahí una presión que te dan ganas de no seguir trabajando con ellos. Entonces, lo que llegamos a conseguir, no conseguimos embarazo, lo que llegamos a conseguir es que eh, cuando dejamos el tratamiento, pues su ginecóloga le dio las analíticas que le había hecho y le dijo, dice, tienen las hormonas de una chica de 25 años, pero evidentemente sus óvulos pues ya no eran capaces de soportar, eh, digamos, todo el proceso. Pero de comenzar, cuando comenzamos, que tenía sofocos, que tenía otros problemas ginecológicos, no recuerdo exactamente ahora todo el caso, pero que no estaba para nada en condiciones, que su ginecóloga al hacerle la analítica le diga que tiene las hormonas como una chica de 25 años, pues la verdad es que a pesar de, digamos, el fracaso entre comillas, nos hizo, a mí personalmente me dio mucha confianza y ella se sentía muy agradecida porque entendía que habíamos hecho todo lo que era posible y que, bueno, pues que hay un límite, ¿no? Entonces, bueno, pues que hay que tenerlo también en cuenta, que no quiere decir que no haya que intentarlo, pero, pero que las posibilidades se reducen. Y ahora preparando el curso, pues está mirando un poco la historia de esta mujer que sale aquí en la foto de esta revista y es un caso interesante. Es chulo de leerlo, está en internet por si lo queréis leer. Eh, bueno, pues evidentemente aquí en la foto me parece que es su segundo embarazo, no sé si en el segundo embarazo tiene 55, por ahí ya no me acuerdo, tengo un poco de memoria de pez, pero este me parece que es su segundo embarazo. Eh, la primera vez que se quedó embarazada tenía 47, 48 años, si lo he entendido yo bien. Vale, pero podemos ver un poco, fijaros, si aquí tiene 55 o 56 años, pues a pesar de eso, tiene una buena constitución, ¿vale? Fijaros que para la edad que tiene, se le ve físicamente, se ve que no vemos gente de esa edad que no tiene esta apariencia física, ¿vale? Evidentemente también estará maquillada y peinada especial para el momento, ¿no? Para salir en la portada de la revista, pero se nota que es una persona que posiblemente ha tenido un gen muy bueno, ¿vale? Y que todavía mantiene algo. Y por eso ha conseguido quedarse embarazada. La primera vez, si yo he entendido bien, creo que ha sido natural. La segunda congelaron no, fue con ovodonación. Eh, pero bueno, que es poco habitual que una persona con esta edad se pueda quedar embarazada de forma natural. Y bueno, pues por lo que decíamos del ADN, los óvulos van a envejecer más rápido que el resto del sistema reproductor y por eso a partir de cierta edad lo que se recomienda es directamente, sin intentarlo siquiera, la ovodonación, ¿no? Porque un óvulo de donante, pues independientemente de la edad que tenga la madre, biológica, la que va a llevar al niño, digamos, ¿vale? La que va a recibir el óvulo donante, pues tiene en torno al 60% de posibilidades de conseguir embarazo. Luego, también hay que tener en cuenta que parece ser que las clínicas de fertilidad lo que publican son porcentajes de embarazo y no porcentajes de parto a término.
lo cual pues ya es un poco publicidad engañosa, ¿vale? Porque ¿de qué vale conseguir un embarazo si no llega a término? Cuando la ilusión no es quedarse embarazada, sino tener un hijo, aparte del desgaste que eso puede producir en la energía de la mujer, ¿vale? Vale. Bueno, bueno, entonces si nos guiásemos un poco en cada momento del ciclo, qué es lo que podríamos hacer sin saber nada de la persona, sin tener un diagnóstico, qué es lo que podríamos hacer para mejorar la fertilidad, pues lo que podríamos hacer es ir acompañando, sabiendo desde el punto de vista de la medicina china qué es lo que corresponde en cada momento del ciclo, ir acompañando con un tratamiento acorde a ello. Y por tanto, a partir del día 9, veíamos que en el sangrado, si hay síntomas, pues favorecer ese sangrado e intentar hacer desaparecer esos síntomas, lo cual nos indicaría que ese cambio de fase se está realizando adecuadamente, pues en torno al día 9, que estamos cerca de la selección del folículo dominante, que en un ciclo de 28 días se va a producir entre el día 10 y 14, lo que deberíamos empezar a hacer es tonificar sangre, ¿vale? Que lo que va a favorecer es la secreción y el nivel normal de ciertas hormonas y mover la sangre porque nos estamos acercando a un momento crítico de cambio de ciclo. Cuando llegamos a este momento, ese folículo dominante lo que va a empezar es a producir más estrógeno todavía del que había antes. Eso va a estimular la pituitaria, que va a empezar a producir hormona luteinizante, LH, y esto va a empezar, esto lo que va a favorecer es que se produzca la ovulación, que el cuerpo lúteo empiece a producir progesterona y que esa progesterona suba la temperatura del cuerpo, iniciándose el ciclo yang, ¿vale? La segunda parte del ciclo. En el caso de que no hubiese nada de reclutamiento, lo que vamos a observar es que viene una persona pues, que nos dice que la regla no viene o que viene con periodos muy largos o erráticos. Bueno, podríamos sospechar de que no hay reclutamiento. Lo ideal siempre, pues pedir prueba de ovulación. ¿Vale? Ahora veremos por qué. Vale, en esta fase se pueden producir, aparte del tema del sangrado, ¿no? Se puede producir, o son habituales, dos tipos de problemas, ¿vale? Que se produzca una fase folicular larga y que por tanto que nos esté indicando que hay una liberación tardía del ovocito, que es lo que nos está indicando, o bien que no se están produciendo suficientes estrógenos, o que los receptores a estrógenos tienen una sensibilidad reducida a la FSH, o que la pituitaria directamente no está produciendo esa hormona folículo estimulante. Vale. Se puede producir la ovulación tardía y se puede producir embarazo, pero el riesgo de aborto, ¿vale? Y el riesgo de alteración cromosómica va a aumentar. Es decir, esto es como una maquinaria de engranajes en la que cada cosa tiene que ir sincronizada con otra. Entonces es muy importante, no vale con que la ovulación se produzca antes o después, se tiene que dar en un momento lo más apropiado posible, porque hay otras, no es solamente el ovocito, hay otros factores que están madurando y que si esa ovulación llega antes o después, puede estar, por hacer una analogía, verde como una fruta o demasiado madura y entonces va a condicionar la posibilidad de implantación y de embarazo, ¿vale? Lo que sí que es importante es saber si vemos que esa ovulación se está produciendo de manera sistemática, de forma retrasada, hay que trabajar sobre ello. Pero si es algo puntual, pues puede ser que este mes haya tenido un disgusto, se haya puesto mala, haya hecho un exceso físico, lo que sea, ¿vale? Entonces, en ese caso, lo único sería un tratamiento más informativo. Mira, date cuenta que cuando te ocurre tal cosa, puede alterarte, intenta estar más calmada o trabaja para tener herramientas para aprender a calmarte, o cuidado con los esfuerzos, o cuidado con el exceso de actividad,
o cuidado con la alimentación, o oye, te has puesto mala, no pasa nada. Si es algo puntual, no habría tampoco que complicarse mucho la vida, como si es algo habitual, que ahí sí que habría que trabajar. El siguiente problema que, que podemos encontrar, pues es que en vez de que sea larga, que esa fase folicular sea corta. Entonces, si es corta, lo que se está produciendo es una liberación demasiado temprana del ovocito y por tanto, pues a lo mejor el endometrio no está preparado, ¿vale? Igualmente, fundamental, ¿ha sido algo puntual o ha sido algo frecuente? Porque si ha sido algo puntual, pues igual puede ser una condición externa que se ha dado puntualmente y que no hay nada que hacer con ello, o podría ser un folículo que ha sobrevivido a la atresia, ¿vale? Atresia es cuando se selecciona el dominante, bueno, se produce la ovulación, se empieza a segregar la progesterona y eso, una de las funciones que tiene es que los folículos que no han sido seleccionados, digamos, entren en regresión y se vuelvan a hacer pequeñitos. Hay veces que alguno de ellos no se hace otra vez pequeñito y lo que puede ocurrir es que al siguiente ciclo se produzca una liberación más temprana porque es un ovocito que ya estaba maduro, no necesitaba tanto tiempo. Y eso en principio, pues tampoco sería patológico, si es algo puntual. Pero en principio, si es algo que es frecuente, posiblemente lo que nos está hablando es que hay un exceso de hormona folículo estimulante y eso desde el punto de vista de medicina china lo que nos lleva es que tenemos que valorar el estado del yin. Es decir, que posiblemente hay un yin bajo que está produciendo un exceso de calor, porque como no hay suficiente refrigerante, es como cocinar en una olla express. Es algo que se está cocinando, que está madurando a una velocidad superior a la que debería. Y por tanto eso lo debemos tratar, si hay un exceso de calor, eliminando el calor, pero nutriendo sobre todo el yin, ¿vale? No siempre que encontramos un ciclo corto, tenemos que pensar que se debe eh, a una fase folicular corta, ¿vale? Nos podría hablar de que hay también una fase lútea corta. Y entonces, ¿cómo lo podemos saber? Pues evidentemente pidiendo prueba de ovulación, ¿vale? Luego hay ciertas señales en el cuerpo que también nos puede indicar cuándo se produce la ovulación con bastante certeza, pero muchas veces la persona no está acostumbrada a mirarlos y no se fija en ello, ¿vale? Como puede ser, por ejemplo, el flujo, el distinto flujo en cada fase que hay en el ciclo. Entonces, podríamos encontrar, si ambas fases deberían ser idealmente en un ciclo de 28 días, 14 días y 14 días, podríamos encontrar que la fase folicular en vez de 14 días tuviese, por ejemplo, 8 días y eso nos haría que la regla viniese antes, ¿vale? Pero también podríamos encontrar que esta fase esté bien y que sea esta la que se acorte, la fase lútea la que se acorte, ¿vale? Que idealmente suele tener 14 días, ¿vale? Independientemente de la longitud del ciclo, la fase lútea suele tener 14 días, ¿vale? Entonces también podría ser que esta fase esté fallando y que igualmente 14 días aquí y 8 días aquí ya no son los 28 días, ¿vale? Entonces, no porque el ciclo, o sea, no porque la regla llegue antes, directamente saltamos a decir que hay una liberación temprana del ovocito, ¿vale? Bueno, pues llegamos a la ovulación. Vale. Estamos ahora con el ovario a nivel de la mitad del ciclo. Estamos en el pico de la fase yin y si recordábamos, aquí la parte negra del Taiji es el yin. Cuando el yin va creciendo y se va acercando a su máximo, aparece la semilla del yang dentro. Y cuando el yin llega a su máximo absoluto, se produce un cambio de polaridad con el nacimiento del yang, nacimiento y crecimiento del yang, para luego ocurrir lo mismo. Cuando se acerca a su máximo aparece la semilla para producir. Entonces, sería, digamos, esta imagen estática, lo que viene a representar realmente sería un movimiento en el que hay un cambio permanente de una fase a la otra.
Vale. Bueno, pues eso, llegamos al tope de yin, nace la fase yang y por tanto aquí lo que va a ser, primero por el cambio de fase, mover la sangre y luego empezar a tonificar ese yang para favorecer su crecimiento, que es lo que nos interesa en esta fase. Y para que la ovulación se produzca lo que necesitamos es que corazón y riñón estén armonizados, es decir, que emocionalmente la persona esté lo más estable posible, se encuentre bien, ¿vale? Porque encontramos que el cérvix, ¿vale?, la parte baja del útero, donde tiene la entrada, por donde tiene que entrar el esperma, por un lado, se va a ver estimulado por el incremento de estrógenos que va a favorecer su apertura, pero desde el punto de vista de medicina china, si hubiese un problema emocional fuerte, podría ser que no permitiese que se abriese, ¿vale? Esto va a depender de corazón, del estado de la energía de corazón, ¿vale? Igualmente que los estrógenos van a favorecer la apertura del cérvix, pues también va a estimular las glándulas que hay en la vagina y que van a producir moco fértil, que por un lado van a favorecer la lubricación para que la relación sexual se produzca sin dolor, y que a nosotros también nos está hablando de cómo es el estado del yin y de la sangre. Es decir, que es importante, si estamos trabajando un tema de fertilidad, saber si esa persona habitualmente, porque si preguntas, ¿en las relaciones te duele? O pues te pueden responder que no y a lo mejor luego te encuentras que habitualmente tiene que utilizar lubricantes, es bastante habitual. No, no. Y luego ya cuando... No, yo es que siempre tengo que usar lubricante, pues entonces hay que tener cuidado de cómo se pregunta para que no nos lleve a confusión, porque nos está hablando de cómo está el yin y la sangre, ¿vale? Y ese moco fértil no solamente tiene una función de lubricación, sino que según se va estimulando por el nivel de hormonas, va a cambiar la alineación de fibras que tiene dentro, va a cambiar la cantidad de nutrientes que tiene dentro, va a ir tomando una elasticidad característica, va a ir cambiando. Entonces, pues hay mujeres que no saben muy bien que el flujo debe ir cambiando, ¿no? Y entonces, pues muchas veces al principio de ciclo más sequedad, o va cambiando a un flujo espeso, pegajoso, y eso va a ir evolucionando a cada vez un flujo más elástico, más lubricante, más resbaladizo, hasta llegar al máximo yin, al máximo de fertilidad, que ya no es tan elástico, pero es como muy resbaladizo, muy lubricante, ¿vale? Y que lo que va a hacer es ir cambiando el pH también de ese flujo, por tanto va a permitir que ese esperma pueda sobrevivir más tiempo dentro del cuerpo de la mujer y favorecer el embarazo. Y aquí lo que vamos a ver es un cambio de Chon Mai, que era el mar de la sangre, a Ren Mai, ¿vale? Y luego, aunque creo que lo vemos luego, pero sobre todo en tema de fertilidad, pues es interesante saber cuándo la persona tiene relaciones, porque puede pensar que el momento adecuado de tener relaciones a lo mejor sea uno y que ya se le haya pasado o que sea demasiado pronto. En principio, según estudios, lo ideal sería, o la relación sexual con más probabilidad de éxito, es aquella que se produce 48 horas antes de la ovulación. Vale. Bueno, pues ya se ha producido la ovulación, ha quedado un cuerpo lúteo que empieza a producir progesterona, empieza a subir la temperatura corporal, el óvulo empieza un viaje a través de las trompas de falopio, llega a una zona que se llama istmo y ahí espera durante 2 o 3 días la llegada del posible espermatozoide. ¿Qué es en esta fase de ciclo? Si sabemos que está en esta fase de ciclo, ¿qué es lo que hay que favorecer? Pues que haya una adecuada circulación de chi,
y desobstruir posibles obstrucciones de humedad, TAN o de sangre, para favorecer, por un lado, que ese ovocito pueda progresar sin obstáculos, igualmente que el esperma pueda alcanzar al ovocito y que no haya ningún obstáculo. ¿Vale? ¿Y cómo podemos conseguir eliminar ese exceso de humedad? Pues tonificando el yang. Bueno, entonces, algo sobre lo que se puede educar a la persona en caso de que no lo sepa, porque algunas mujeres vienen sabiendo muchísimo sobre el tema, pero otras, sin embargo, no observan absolutamente nada, pues es eh, lo que hablábamos antes, ¿no? Cómo es ese grado de humedad, de lubricación que existe en la vagina, ¿vale? Y puede ser bien observación, sensación subjetiva de cómo noto la zona, o bien, pues, por autopalpación, ¿vale? Entonces, esa podría ser una de las formas. Lo más habitual es que la mujer confíe más en un test de ovulación, ¿vale? Y lo que decíamos antes, más probabilidad de éxito de embarazo cuando la relación se da 48 horas antes. Hay gente que ha investigado mucho esto de las secreciones, la lubricación en torno a la fertilidad y la ovulación, y según ellos, eh, el método de observar el flujo, cómo va cambiando y las características del flujo puede dar una información más precisa que incluso un test de ovulación, ¿vale? Pero bueno, tenemos también esa herramienta del test de ovulación que, digamos, son parámetros como más objetivos y a veces a la persona le da como más tranquilidad, más seguridad que haya una prueba de por medio diciendo que se ha producido, ¿no? O normalmente estos test de ovulación te suelen indicar también, pues eso, creo que 24 o 48 horas antes de que se produzca la ovulación y por tanto que es el momento ideal para tener relaciones. Y con respecto a esto, relacionándolo con el meridiano del corazón, lo que vamos a encontrar es que en la vida pasamos de una sexualidad con disfrute a una sexualidad con agobio en estas personas que vienen a tratarse por temas de fertilidad, en el que no es una relación eh, para disfrutar, digamos, sin objetivo más que el puro placer, sino que hay un objetivo que es quedarse embarazada. Y como muchas veces vienen con el reloj pisándole los talones, pues tienen un estrés muy grande que está condicionándolas a peor y que en vez de mejorar, lo que les hace es empeorar. Y no son en muchos casos capaces de poder liberarse de eso. Por tanto, igual que veíamos en el tratamiento de patología neurológica, el viento, que había que tratar el SEN, pues como cualquier otro problema. Aquí también especialmente importante, yo diría doblemente importante, pero es que no, es que con el tema del dolor también ocurre lo mismo. El SEN es súper importante, intentar por todos los medios calmarlos. Y a lo mejor no solamente con acupuntura, a lo mejor es enseñarles también a respirar abdominalmente, a, eh, la gente está muy concienciada en ponerse a dieta, pero es que muchas veces no se trata de ponerse a dieta de alimentos, sino ponerse a dieta de información. No sé si estáis viendo gente, pero no hace falta ver pacientes que en vuestro entorno veis personas que están todo el día enganchados a las noticias. Y es que una noticia negativa vende más, que 7 veces más que una noticia positiva. Entonces, es un bombardeo continuo de noticias negativas y como estés todo el día enganchado, te producen un miedo que tú no te estás dando cuenta, pero te tienen muy condicionado y está perjudicando tu salud muy seriamente. A esto le sumas con todos los problemas en el mundo que te hacen sentir inseguro cuando estamos en la etapa de la evolución conocida, por lo menos, en la que mejor estamos y es cuando más miedo tenemos, en la que menos disfrutamos, más agobio, más ansiedad, más problemas psicológicos tenemos y no nos falta lo más importante que es la comida. Y empezamos a tener reconocimiento y empezamos a poder trabajar en lo que queremos. Y
si no estás a gusto con una persona te puedes separar y ya no está mal visto. O sea, es totalmente paradójico que estando en el culmen del bienestar es cuando peor estamos. ¿Vale? Es que es impensable. Y si lees los clásicos de medicina china, un poco por irte a algo histórico, ver cómo era la patología, ves que esto no eran los problemas que habían antes. Los problemas que habían antes es que la gente se intoxicaba con comida de mala, pues que no tenía una buena conservación o pasaba hambre. Y ahora que tenemos de todo, pues el problema cambia a otra cosa, que es el Zen, ¿vale? Estamos totalmente alterados y estamos bombardeados eh, en todos los medios de comunicación, eh, eh, redes sociales, todo este tipo de cosas que nos están enfermando. Entonces, esa sería la primera dieta que hay que tener en cuenta. Evidentemente no tienes que distanciarte del mundo, no tienes que evadirte de todo, pero no hace falta estar viendo los 3 telediarios del día, como hay gente que los ve. No hace falta ni siquiera ver todos los días cómo va la guerra. Si quieres ayudar, si es eso lo que te preocupa, ayuda de otra manera. Pero no hace falta que estés viendo todo el día algo que te está provocando malestar. Bueno, a eso se lo sumamos el problema del tiempo, ¿vale? Que me ha venido la regla y vive en la regla como otro fracaso, ¿vale? Entonces, a veces es muy complicado. Yo recuerdo el caso de una chica cuando trabajaba en Medicen, que venía ella y su pareja, eran jóvenes, pero bueno, pues tenían una baja reserva ovárica y cada ciclo lo vivía como un absoluto fracaso personal eh, que la dejaba con la autoestima por los suelos, como si fuese ella la única mujer en el mundo que no fuese capaz de quedarse embarazada y fuese su responsabilidad. Y, hombre, si hubiese sentido así la mujer de 42, 43 años, pues aunque también hay que cambiarlo porque no es justo tampoco que una persona se sienta así por algo, por nada, digamos, pero esta chica, pues no recuerdo si es que llegaba a 30 años o 28 años. Entonces, pero ¿cómo va a ser tu culpa? Bueno, ella se sentía así, ¿no? Pues llegó un momento hablando con su pareja y viendo que me era muy complicado, incluso tratando el Zen, de sacarla de esa forma de pensar, pues la derivé con Estefanía, con Fanny, que es la próxima profesora que vais a tener. Igualmente ella pues siendo psicóloga, tuvo bastantes dificultades a la hora de poder cambiar eso. Pero bueno, digamos que esto ya es un extremo, pero es muchas veces, y yo he cometido el error durante mucho tiempo de ponerlo como algo secundario, el trabajar eh, el nerviosismo, el malestar que siente muchas veces porque como hombre me puede a lo mejor ser difícil entender que una mujer se pueda entender así porque le haya llegado la regla y no haya conseguido un embarazo, ¿no? Pues como es algo, digamos, que yo no puedo vivir, me es difícil entenderlo. Entonces, durante mucho tiempo mmm, era un aspecto del tratamiento que dejaba sin cubrir y creo que era un error muy grande, ¿vale? Bueno, bueno. Vale, pues entramos en la fase lútea. Eh, la parte ya del ciclo, ¿vale? Se ha liberado el ovocito, se produce una cicatriz, ¿vale? Que es este tejido que vemos aquí, y esta cicatriz lo que empieza a producir es progesterona, ¿vale? Y la progesterona, entre otras funciones, lo que va a hacer es que lleguen nutrientes al endometrio, ¿vale? Ya deja de producirse más células del endometrio y se empiezan a hinchar con nutrientes, ¿vale? Detiene los folículos anteriores
los folículos que habían acompañado a este, y entonces estos empiezan a hacer una regresión. Empiezan a hacerse otra vez, entran en atresia, empiezan a hacerse otra vez pequeños, para que en un próximo ciclo, quizá pueda ser alguno de ellos, el que sea seleccionado. ¿Vale? Y muy importante, aumenta la temperatura. ¿Vale? ¿Y por qué muy importante? Porque si esa temperatura no aumenta o si esa temperatura no se mantiene el tiempo suficiente, lo que puede producir es que llegue la regla antes, que se destruya el endometrio y entonces que se comprometa la posible implantación, o incluso si se hubiese implantado, que se pudiese perder. Ese calor nos está hablando de una actividad metabólica, de una secreción de nutrientes, ¿vale? De un entorno nutritivo para que el feto pueda progresar una vez que el óvulo fecundado pues, se integre a la pared del útero. Y lo que decíamos antes, si hay un ciclo corto, podría ser bien que la fase folicular fuese corta, que nos estaría hablando de que hay un calor por insuficiencia, lo más probable, o que la fase lútea sea corta. Y entonces lo que estamos hablando es que el YAN no está funcionando bien. Ahora, cuando entramos en esta fase YAN, pues te puedes encontrar el caso de decir, no hay un fallo en la fase lútea, hay una insuficiente producción de yang, pues vamos a estimular el yang. Entonces, lo suyo es ver un poco la globalidad de síntomas que tiene la persona o el tema de la temperatura basal para ver si no está subiendo la temperatura porque no hay fuego, porque tenemos que encender el fuego, en ese caso estaríamos hablando que hay una insuficiencia de yang, o a lo mejor es que no hay leña y hay una insuficiencia de yin. Quiero decir que si hay una insuficiencia de yin, si no hay leña, por mucho que le pongas el mechero, no hay nada que arder, ¿vale? Entonces, en ese caso, tonificar el yang sobre una falta de sustancia no va a producir el efecto que tú quieres. Entonces, hay veces que estimulando el yang no consigues el efecto que tú necesitas, pues, y tú puedes decir, joder, pues, tiene una insuficiencia de yang, porque la fase lútea está cortada y le estoy tonificando el yang y aquí no hay mejora. Podría ser que haya una falta de leña, que no haya yin, y entonces tendrías que empezar a trabajar desde el principio del ciclo para fortalecer la energía de riñón y tonificar el yin para que cuando cambie la fase yang haya sustancia que pueda dar calor. ¿Vale? Eso también me ha pasado con alguna paciente hace años, de descuidar, irme, digamos, a la manifestación más visible y descuidar que antes de llegar al yang, digamos que cuando se llega a esta fase, tenía que haber habido unos prerequisitos para que esta fase fuese adecuada. Y si solamente te fijas, parece que el problema está aquí, a lo mejor te estás olvidando de esos prerequisitos y por mucho que trabajes el yang, no consigas cambio. Vale. Lo que decíamos antes, el endometrio ya no va a crear más células, para de crecer y lo que se vuelve es secretor. ¿Vale? Y el desarrollo tiene que coincidir, el desarrollo del endometrio tiene que coincidir con el embrión para que se produzca la implantación. De ahí la importancia tanto de que la ovulación se produjese en el momento adecuado, por tanto que la fase folicular tuviese la duración adecuada para que se sincronicen, porque si el ovocito se libera demasiado pronto y llega demasiado pronto a un endometrio que no está preparado, pues difícilmente podrá implantar, ¿vale? O tendrá más posibilidades de que se suelte, o la nutrición no va a ser adecuada. Igualmente, si el ovocito se suelta demasiado tarde, por un lado, veíamos que a nivel genético es posible que venga afectado y que por tanto pueda haber un aborto, pero también el endometrio a lo mejor ya está demasiado maduro para que se pueda implantar con seguridad. Bueno, pues entonces volver a recordar aquí lo que veíamos justo al principio, la importancia del tratamiento justo en el sangrado y en el postsangrado para crear un endometrio. Bueno, en el sangrado, en el caso de que haya síntomas, si no los hay no pasa nada, se puede dejar unos días de descanso
o programar la sesión de acupuntura unos días más tarde y empezar a tonificar una vez que ya el sangrado está en mínimos, digamos a partir del día 3, pues ya tiene sentido empezar a tonificar día 3 de sangrado, empezar a tonificar el yin y la sangre podría empezar a tener ya más sentido, ¿vale? Que no desde el principio, que estás tonificando algo que se está expulsando, ¿vale? Desde luego, si la persona nos dice que tiene pólipos, si tiene fibroides, si tiene cicatrices, si tiene cualquier cosa que no debería estar ahí, pues va a interferir en el proceso de implantación, de crecimiento y de nutrición. Y si queremos mantener la progesterona en estado óptimo, sin olvidar el estado del yin, pues tendremos que mantener el yang, ¿vale? Vale. Bueno, la implantación tiene, digamos, hay una ventana de implantación que se produce entre el día 8 y día 10 tras la ovulación. Ya sabemos que el útero debería estar en las mejores condiciones. Recordamos que si el yang de riñona de baza no está, digamos, en forma, no está en su punto óptimo, pues podríamos encontrar que hay un exceso de flujo, ¿vale? La manifestación visible, por ejemplo, podría ser que la mujer nos comenta que hay un exceso de flujo, ¿vale? Patológico, espeso, posiblemente, digamos, distinto al que indica un flujo fértil de lubricación, de elasticidad, ¿vale? Resbaladizo, ese tipo de cosas, y que por tanto habría que trabajar para mejorar, pues que no sea demasiado espeso y que pueda permitir el progreso tanto del óvulo como del esperma. Y en caso de que no se produzca la implantación, lo que ocurre es que volvemos otra vez, vuelta a inicio de ciclo. Día 1 es día de sangrado, no día de manchado, ¿vale? Lo consideramos primer día de sangrado. Si no hay implantación, volvemos a ese primer día. Muy bien, pues vamos a hacer un pequeño descanso. Nos vemos en unos minutillos. ¿Y tenéis de momento alguna pregunta? No, por ahora no. No. Vale, a ver si soy capaz de parar la grabación. Vale, pues nada, a descansar todos. A ver si mientras yo soy capaz de parar esto. Aquí. Vale.